hablaremos de generación de variables aleatorias. Este tema es muy importante en el curso de simulación de eventos discretos porque el fundamento de todo lo que vemos en el FlexSim cuando vemos a los pacientes moviéndose de un objeto a otro, en realidad es esa generación de variables aleatorias que nosotros programamos en nuestro modelo de simulación. Ayer, cuando veíamos el tema de comparación de escenarios, veíamos que cada que corríamos el modelo, ¿sí? En cada corrida el número semilla que se utilizaba era diferente para cada variable aleatoria y por lo tanto cada que hacíamos una nueva corrida de nuestro modelo, los valores de nuestros métricos iban cambiando a partir de este movimiento del número de semilla que nosotros definimos. Quiero mostrarles, esto ya lo habíamos visto de manera general hace algunas sesiones atrás. Aquí podemos tener un proceso como cualquiera de los que hemos simulado y hemos comentado que este proceso se alimenta pues de datos de entrada del modelo. Ayer comentábamos algunos casos, uno de ellos es el layout, otro de ellos es el tiempo, otro de ellos es el número de recursos que tenemos, etcétera. Pero quiero enfocarme el día de hoy a un pequeño ejercicio que lo vamos a iniciar hoy y probablemente lo continuemos mañana, de un pequeño sistema de líneas de espera muy básico, pero que va a servir para ejemplificar el tema del día de hoy. Tenemos nosotros aquí un pequeño proceso en donde los pacientes que van entrando se forman en una fila para ser atendidos, una fila de espera. Y si el proceso que lo va a atender está libre, entonces pasa directamente al paciente. Pero si el proceso está siendo utilizado en ese momento, el paciente debe de esperar. Aquí nosotros hablábamos el día de ayer de diferentes variables aleatorias que pueden formar parte de nuestro proceso. Estas variables aleatorias pueden ser de tipo discreto o pueden ser de tipo continuo. Nosotros hemos trabajado algunas variables aleatorias muy comunes en este tipo de procesos hospitalarios, como son tiempos entre llegadas de pacientes, esa es una variable aleatoria continua. También el tiempo de atención a pacientes en un proceso, esa es otra variable continua. Pero también pudiéramos trabajar con variables aleatorias discretas, como por ejemplo, el número de pacientes que llegan por hora a este sistema que vamos a evaluar. Hoy, en nuestro ejemplo, quiero considerar solamente dos variables aleatorias y a partir de ahí vamos a desarrollar nuestro tema. La primera variable aleatoria le vamos a llamar X1 y va a representar el tiempo entre llegada de pacientes. Y la unidad va a estar en minutos por paciente. Ahora, la segunda variable aleatoria que vamos a evaluar es una segunda variable aleatoria que tiene que ver con el tiempo de atención a los pacientes. También va a estar dada como variable continua en tiempo, minutos por paciente. Si nosotros este modelo lo quisiéramos trasladar a un modelo de simulación con FlexSim, pues ya sabemos que esta fila pudiera representar una sala de espera o pudiera representar un área de espera. Ya la hemos utilizado varias veces en el FlexSim. Y el proceso puede ser un registro, puede ser un exam room, camas o cualquiera de los objetos que hemos utilizado durante nuestra sesión. ¿Qué pasa después de que el paciente es atendido? El paciente sale del sistema. Entonces, si nosotros este proceso lo quisiéramos simular en el FlexSim, no nos llevaría mucho tiempo. Solamente son dos variables aleatorias, dos objetos. Quizá habría que agregar el objeto llamado puerta de llegada y el objeto llamado puerta de salida. Máximo 4 objetos. Y correr el modelo por 8 horas no representaría mucha complejidad. ¿Por qué? Porque interiormente el FlexSim está haciendo análisis. ¿Qué tipo de análisis hace? Precisamente el tema que vamos a abordar el día de hoy.
que interiormente el flexing lo que hace es generar variables aleatorias. Y para este ejercicio en particular, el flexing genera dos variables aleatorias de tipo continuo, x1 y x2. La generación de variables aleatorias, bueno, pues primero va a depender de qué tipo de variable es. ¿Es una variable de tipo discreta o es una variable de tipo continua? Esto es importante porque el camino que debemos de seguir es diferente dependiendo el tipo de variable aleatoria. Después, en la literatura de este tema, en la literatura especializada, vamos a encontrar diferentes métodos que nos permiten generar variables aleatorias. Y uno de los métodos más conocidos y más utilizados, que es el método que vamos a ver el día de hoy, es el método de la transformada inversa. Este método de la transformada inversa es uno de varios métodos que existen para poder generar variables aleatorias, tanto continuas como discretas. ¿Qué necesitamos para que interiormente el flexing empiece a generar variables aleatorias? En este caso, dos de tipo continuo. Necesita el flexing conocer a qué distribución se ajustan nuestros datos. Y vamos a suponer que recolectamos datos de tiempo entre llegadas, hicimos una prueba de bondad de ajuste y pues identificamos que nuestra muestra de esta variable aleatoria x1 se ajusta a una distribución exponencial con un parámetro de 15 minutos por paciente. Y cuando hicimos el análisis de la variable aleatoria x2, después de recolectar tiempos de atención, hacer la prueba de bondad de ajuste correspondiente, identificamos que los datos se ajustan a una distribución uniforme. Tiene dos parámetros. Los parámetros que vamos ahorita a suponer que se estimaron son de 5 a 20 minutos por paciente. Entonces, el flexing ya sabe que tiene que empezar a generar estas dos variables aleatorias que se distribuyen de forma exponencial y uniforme respectivamente. ¿Cuál es el siguiente paso? Seleccionar primero, bueno, identificar qué tipo de variable es. Ya dijimos que son variables continuas, tanto x1 como x2. Y también identificar cuál es el método que va a utilizar para generar variables aleatorias. En este caso, trabajaremos con generación de variables aleatorias por el método de la transformada inversa. Vamos a ubicarnos entonces en la primera variable aleatoria. Y me voy a cambiar ahorita a mi pizarrón físico para empezar a hacer algunos cálculos por ahí que nos permitan generar la variable aleatoria x1 a través del método de la transformada inversa. Hasta aquí quisiera abrir el micrófono para preguntarle si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna duda hasta el momento. ¿Todo bien? Todo bien, prof. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir. Y voy a compartir ahora mi pizarrón. Y ya deberían de estar viendo en este momento mi pizarrón físico. Entonces, vamos a trabajar con la generación de la primera variable aleatoria, y la que representa tiempo entre llegadas. El método a utilizar, método de la transformada inversa. Muy bien. En este método de la transformada inversa, como ya lo comentamos, lo primero que se tiene que identificar es qué tipo de variable es la que estamos analizando. Ya identificamos que es un tipo de variable continua y representa el tiempo entre llegadas.
Y también dijimos que esta variable aleatoria se ajusta a una distribución exponencial con un parámetro, creo que le pusimos 15 minutos por paciente, entre pacientes. Muy bien. Primer paso del método de la transformada inversa. ¿Cuál es la función de densidad de una distribución exponencial? Esta no la podemos saber de memoria o la podemos conocer en cualquier libro que hable de distribuciones continuas o discretas. La función de densidad, la función de densidad es muy conocida, lambda por E a la menos lambda X. Para un dominio de X mayor o igual a 0. Lo hemos trabajado ya varias veces esta distribución. Y bueno, gráficamente, esta distribución también ya la conocemos, es una distribución no negativa. En la parte del eje X tenemos los valores que puede tomar la variable, que van de 0 a infinito. Y sabemos que la curvatura que observemos depende de nuestro parámetro que estemos utilizando, que en este caso es 15. Si yo cambio el parámetro, la curvatura va a cambiar también. Muy bien, entonces el paso número 1 en el método de la transformada inversa será identificar qué variable aleatoria es, continua o discreta, en este caso es continua, y una vez que tenemos que identificar que es una variable continua, identificar también la función de densidad de esta distribución que vamos a analizar. Ese es el paso 1. El paso número 2. Vamos a integrar esta función de densidad para poder obtener la función de densidad, pero acumulada. F de X. ¿Y esto qué significa? Que para poder obtener esa función de densidad acumulada, voy a integrar de 0 a X. Perdón. ¿Por qué de 0 a X, muchachos? Porque ese es el dominio de nuestra distribución. Entonces, vamos a integrar de 0 a X porque es el dominio de la distribución exponencial. Si fuera una distribución de tipo acotada, como por ejemplo la triangular, pues tendríamos que integrar del valor más bajo de la distribución a un valor X que consideramos el valor más alto. Muy bien, entonces integramos de 0 a X esta función de densidad. Y la pregunta es, ¿cómo podemos integrar esta función de densidad que estamos observando aquí en la parte de arriba? Hay varios métodos de integración que seguramente los vieron en algunos cursos previos. Uno de esos métodos es el método de cambio de variable o el método de sustitución. ¿Y en qué consiste este método? Vamos de la función de... Profe, no se escucha bien. No sé si soy yo o todos. A ver, ¿me pueden indicar, por favor? Yo tampoco escucho bien. Ok. Sí, se escucha trabado, no sé si, creo que es el internet. Bueno, esperaré que empiece a mejorar la conexión de internet. De todos modos, la sesión se está grabando. Y bueno, trataremos de ahorita de que ya no haya ese problema. En caso de que siguiera el problema, decidimos qué hacer, ¿de acuerdo? Vamos entonces, en esta función que queremos integrar, la función de densidad, vamos haciendo este cambio de variable. Y el cambio de variable, de la variable nueva la voy a definir como U y voy a poner o igualar U como menos lambda X. ¿Sí queda claro este cambio de variable que estoy haciendo, muchachos? Sí, profe. Sí, bueno, ahora, con el método de integración por sustitución o de cambio de variable, voy a derivar ambos lados. La derivada de esta U es diferencial de U.
Y la derivada de menos lambda x es menos lambda diferencial de x. Ahora, voy a multiplicar por menos 1 en ambos lados, de tal manera que tenga menos diferencial de u igual a lambda por diferencial de x. Y observen ustedes que cuando nosotros hacemos este cambio de variable y derivamos en ambos lados, el resultado que tenemos aquí al final, lambda diferencial de x, lo podemos ver aquí, lambda, ¿sí? Lambda, ¿sí? Y como estoy integrando, pues vamos a tener también diferencial de x. Hay que recordar que en este proceso de integración vamos a integrar f de x es igual a la integral de 0 a x de lambda por e a la menos lambda x diferencial de x. Y lo que les comentaba hace un momento, podemos observar aquí lambda y diferencial de x, que es lo que tenemos acá. Y también podemos observar menos lambda x en esta parte del carro. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a integrar, pero ahora con respecto a 1, a x. Y vamos a tener lo siguiente. Va a ser la integral de e a la diferencial de u. Estoy haciendo el cambio de variable. Estoy sustituyendo menos lambda x por u. Y estoy sustituyendo lambda diferencial de x por diferencial de u. ¿Qué me falta nada más? Me falta poner el signo negativo. Ahora, ya no estoy integrando con respecto a x, estoy integrando con respecto a u. Entonces, nuestros límites también van a cambiar. En el caso del límite inferior, ahora vamos a integrar con respecto a u. Hay que recordar que u en el cambio de variable que hicimos es menos lambda x. Eso lo tenemos acá. U es igual a menos lambda x. Y vamos a tener aquí que el valor que tomaba x, ¿sí? Inicialmente era de 0. X es igual a 0. Entonces, si sustituyo x por 0, vamos a tener menos lambda por 0. Y esto nos da como resultado 0. Entonces, en el límite inferior vamos a integrar de u es igual a 0. ¿Hasta dónde? Hasta u, que es igual a menos lambda x. Aquí no voy a hacer ninguna sustitución en el valor de x porque ya sabemos que el valor de x puede tomar cualquier valor que va de 0 hasta infinito. Entonces, nuestra integral sería la integral de menos e a la u, diferencial de u, evaluada de u igual a 0 hasta u igual a menos lambda x. Ahora, sabemos que integrar e a la u es bastante sencillo. La integral de e a la u es también e a la u. Entonces, vamos a dejar como resultado de esta integral de e a la u con el signo negativo que tenemos por aquí. Pero evaluada, ¿de dónde a dónde? De u igual a 0 a u igual a menos lambda x. ¿Cómo va el sonido, por cierto, muchachos? ¿Se sigue escuchando muy mal? Un poco, profe. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, evaluamos u para u igual a 0, u igual a menos lambda x. Dejen bajar un poco más aquí mi apoyo mi pizarrón. A ver si se ve un poco mejor. Muy bien. Entonces,
El resultado de integrar e a la u, dijimos que es menos e a la u. Vamos a evaluar e a la u. Ahora va a ser u igual a 0. Menos. Perdón. Sí, menos e a la 0. Menos e a la u igual a menos lambda de x. Una disculpa. Aquí me equivoqué. Sería u es igual a menos lambda de x menos e a la u, que es 0. Ahora, menos e a la menos lambda de x sería menos por menos más e a la 0 sería igual a 1. Entonces, el resultado que vamos a tener de esta integral es el siguiente. La función de densidad acumulada, f de x, va a ser igual a 1 menos e a la menos lambda x. Que sería también una función que también es muy conocida y que ya la hemos estado utilizando en otros lados. Incluso está disponible en cualquier libro que hable de simulación o de estadística. Aquí nada más quiero hacer una recapitulación. ¿Cuáles son los pasos que llevamos ahorita para el método de la transformada inversa? Llevamos 2 pasos. El paso número 1 consistió en identificar el valor o nuestra fórmula de la función de densidad. ¿Cuál es la función de densidad de la distribución exponencial? ¿Y qué dominio tiene esa distribución exponencial? De 0 a infinito. Segundo paso. Una vez que identificamos la función de densidad de la distribución que estamos analizando, integramos esa función de densidad en el dominio de esa distribución. En este caso fue de 0 a x. Y una vez que ya tenemos el resultado de la integral, que es esta f de x, lo que voy a hacer es graficar esta función de densidad acumulada. También es una gráfica muy conocida. En la parte del eje X del eje Y tengo f de x, y en la parte del eje X tengo de 0 a infinito, son los valores que puede tomar X. Como estoy representando la función de densidad acumulada, bueno, lo que vamos a tener nosotros es una gráfica como esta. Los valores que pueden tomar, acuérdense, en el eje Y es una probabilidad acumulada, va de 0 a 1, porque representa una probabilidad acumulada. Y en el eje X tenemos de 0 a infinito. Y esta gráfica es bien importante, la gráfica de la función de densidad acumulada, porque a partir de esa gráfica nosotros podemos obtener los valores de nuestra variable aleatoria. Es importante recordarles que esta curvatura que estamos observando aquí depende del parámetro que nosotros metimos de la distribución, en este caso de 15. Si el parámetro cambia, la curvatura también va a cambiar. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, ¿qué es lo que tiene en el eje Y, f de x? En el eje Y es de 0 a f de x. Siendo f de x el valor más grande que puede tomar 1, porque representa una probabilidad acumulada. Entonces, voy a borrar esta parte. Y quiero hacer un pequeño zoom a esa gráfica que acababa de representar allí en la parte baja del pizarrón.
la voy a hacer un poquito más amplia para que podamos ver lo que quiero mostrarles. De 0 a x, perdón, de 0 a infinito, son los valores que puede tomar nuestra variable aleatoria continua. Esta que se distribuye de forma exponencial. En el eje Y, dijimos que es f de x, es nuestra función acumulada. Y aquí tenemos valores que van de 0 hasta ¿dónde? Hasta máximo 1. Y bueno, la curvatura que tenemos, lo comentamos hace un momento, va a depender de la distribución y del parámetro de esa distribución. Recuerden que esta gráfica surge de esta forma. Muy bien. Ahora, ¿dónde entra el tema de generación de variable aleatoria realmente en esta sesión? Esta gráfica es muy importante porque a partir de esta gráfica, si es que utilizo este método gráfico, puedo obtener el valor de la variable aleatoria. ¿Y cómo lo voy a obtener? Les voy a pedir, por favor, que alguien de manera voluntaria me dé un valor entre 0 y 1 que tenga nada más 4 decimales, el que ustedes quieran. Un valor aleatorio, 1, ¿cuántos son? El beso de Judas no estará conectado a lo de todo el tema del padrino del beso de la muerte. Ok, a ver, vamos a apagar ahí los micrófonos, por favor, los que lo tienen abierto. Soy una chida filosófica. El random 1, a ver si lo podemos repetir, por favor. Una chida. Déjenme apagar los micrófonos. ¿El beso de Judas? El beso se lo da Jesucristo. No. En este caso. Muy bien, a ver, por favor, ahora sí, repítanme el valor del aleatorio. R1. ¿Quién dijo un valor por ahí que no escuché? 25.52. Ok, punto 2552. Por favor, alguien más, deme un segundo valor entre 0 y 1 con 4 decimales. Punto 7280. Punto 7280. Ok. Vamos a poner un tercer número. ¿Quién dice yo? Un valor entre 0 y 1 con 4 decimales. Punto 6951. Muy bien. Vamos a poner dos más rapidísimo. Un cuarto valor. ¿Quién dice yo? Punto 2040. Ok. Último. ¿Quién dice yo? A ver, casi todos han participado, son mujeres. Los hombres ya se fueron de la clase. ¿Dónde están? Por ahí nada más escuché, creo que fue Carlos el que dio una opción, pero ya no volví a escuchar. ¿Cuánto? ¿Punto cero qué? Punto 9502. Punto 9502. Bien. 9502, ¿me dijiste? Sí. Ok. Muy bien. ¿Por qué les pedí que ustedes me los dieran y no los inventé yo? Traté de que estos valores que ustedes me dieron, estos 5 valores entre 0 y 1, pudieran estar lo más aleatorizado posible. Que no hubiera ningún sesgo hacia ningún valor. Obviamente aquí no es tan fácil tener, no es tan difícil, perdón, tener sesgo porque ustedes están viendo los valores y de alguna manera eso los puede condicionar. Pero lo que hace internamente el FlexSim es generar estos valores aleatorios entre 0 y 1. Estos valores aleatorios entre 0 y 1 representan una probabilidad acumulada, que es lo que tenemos nosotros acá en el eje Y. Entonces, el método de la transformada inversa funciona de la siguiente manera. Acuérdense que nuestra variable aleatoria es tiempo entre llegada de pacientes. Si yo quiero generar mi primer paciente, borro mi simulación, la simulación empieza en el minuto 0. La pregunta sería, ¿en qué momento, en qué tiempo, en minutos, va a llegar el primer paciente? Entonces, lo que hace el FlexSim internamente o cualquier otro simulador en el mercado es,
genera este valor aleatorio entre 0 y 1, lo ubica en nuestra gráfica de la función de densidad acumulada, punto 2552, aproximadamente ese valor está por aquí. Voy a poner R1. Y lo que voy a hacer es trazar una línea horizontal hasta que cruce con la línea negra. Y una vez que cruce la línea negra o que llegue a la línea negra, voy a trazar una línea vertical. Este valor que tengo yo aquí va a ser el primer valor de nuestra variable aleatoria, x1. ¿Sí? ¿Qué valor es? Pues a menos de que lo hiciera con una gráfica muy exacta, trazando las líneas, lo pudiera conocer de manera muy específica. Vamos a suponer ahorita, lo voy a inventar, ahorita lo vamos a hacer de manera más detallada, pero vamos a suponer que nos dio 2.52. ¿En qué unidades estaría este valor? En minutos. ¿Qué representa entonces ese 2.52? Representa que una vez que corremos nuestro modelo de simulación, el primer paciente que llega por la puerta de entrada llegará después de 2.52 minutos. ¿Sí queda claro? Ahora, ¿cuánto tiempo transcurre entre la llegada del paciente 1 y el paciente 2? Para el paciente 2 voy a utilizar el segundo valor que me dieron, el segundo aleatorio entre 0 y 1, .7280. Lo voy a ubicar en la misma gráfica. Más o menos está probablemente por aquí, R2. Hago lo mismo, trazo una línea horizontal. Y cuando cruzo la línea negra, trazo una línea vertical. Y aquí sobre el eje X tendré mi valor de X2. Voy a inventar el dato ahorita, pudiera ser este valor de X2, 4.85. No sé si es el valor exacto, ahorita nada más lo estoy inventando. Pero, ¿qué representa ese 4.87 que tenemos aquí en el eje X? Representa el tiempo que va a transcurrir en minutos de la llegada del paciente 1 hasta que llegue el paciente 2. Ahora, ¿cuántos pacientes van a estar llegando? Van a depender del tiempo de simulación que nosotros pusimos, 8 horas, 10 horas, etc. Si yo corrí nuestro modelo por 8 horas, probablemente necesite generar un tercer aleatorio. En este caso, el tercer aleatorio que me dieron es .6951. Este me va a ayudar para generar el tiempo que transcurre entre el paciente 2 y 3. .6951. ¿Dónde voy a ubicar ese valor? Más o menos está por aquí. Y hago lo mismo. Y tengo aquí el valor de X3. Este valor de X3 es un valor entre 2 y 4. Vamos a suponer que es 3.17. ¿Qué representa ese 3.17? Representa el tiempo que transcurre entre la llegada del paciente 2 y la llegada del paciente 3. Y así sucesivamente, todos los pacientes que estamos observando que entran por la puerta de entrada de nuestro Flexi, entran en diferentes tiempos. ¿Por qué? Porque estamos utilizando diferentes valores aleatorios entre 0 y 1 que representan esta probabilidad que tenemos aquí en el eje X, una probabilidad acumulada, por eso van valores de 0 hasta 1. Y con estos valores de 0 y 1, que son nuestros aleatorios, nosotros generamos nuestra variable aleatoria. Hay que recordar que esta variable aleatoria se distribuye de forma exponencial por un parámetro de 15 minutos por paciente. Este es el método de la transformada inversa. Si nosotros quisiéramos, como les comentaba hace un momento, generar la llegada de más pacientes, necesitaré generar más valores de RI, más valores aleatorios. ¿Cuántos? Va a depender del tiempo de la simulación. ¿Cuál es el problema de este método de la transformada inversa que estamos viendo? Sobre todo este enfoque gráfico. Es el método de la transformada inversa, pero con un enfoque gráfico. El problema de este enfoque gráfico de identificar en el eje Y el valor de RI y luego ubicar el valor de XY es que no es exacto.
va a depender mucho de la exactitud con la que hicimos la gráfica. Y bueno, si la gráfica no es exacta en las escalas, obviamente el resultado de la variable X y no va a ser bueno. Sin embargo, podemos dejar el método gráfico a un lado y utilizar nuestra función de densidad acumulada que tenemos aquí. ¿Para qué? Podrían escuchar cortado. No sé si alguien más. Sí. A ver, por favor, indíquenme si siguen escuchando mal. Yo tampoco escucho muy bien. Ni yo, Ok. profe. Bueno, voy a terminar ahorita 2 minutos esta explicación. Hacemos un receso y si les parece, en el receso voy a revisar que si hay algún problema con mi conexión de internet, ¿de acuerdo? Gracias. ¿Sí? Entonces, retomando aquí este punto, para utilizar el método de la transformada inversa, más que basarme en un método gráfico, voy a utilizar la función de densidad acumulada, esta fórmula, para despejar X de esta función, y una vez que despeje X, voy a poder obtener estos valores del eje X, el valor de la variable aleatoria, de una forma exacta. ¿Cómo despejo X de esta función? Vamos a despejar X y con eso hacemos un pequeño receso. Vamos a multiplicar por -1 en ambos lados. Y esto nos va a dar como resultado f de X menos 1 igual a menos c a la menos lambda X. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a multiplicar por -1 en ambos lados. Y al multiplicar por -1 en ambos lados voy a tener 1 menos f de X igual a e a la menos lambda X. ¿Qué tendría que hacer ahora, jóvenes? ¿Qué aplico? ¿Qué tendría que hacer aquí? Sustituir con los valores de X. No, antes de eso, aplico Pasar la logaritmo E como el natural. logaritmo natural. Ajá, multiplico por logaritmo natural en ambos lados. Y voy a tener 1 menos f de X igual a menos lambda X. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a multiplicar por -1 en ambos lados y voy a tener menos logaritmo natural de 1 menos f de X. ¿Igual a qué? A menos lambda, perdón, a lambda X. Y bueno, ¿qué es lo último que me falta? Dividir entre lambda en ambos lados. Y al dividir entre lambda en ambos lados, lo que voy a tener es menos 1 entre lambda por el logaritmo natural de 1 menos f de X. Entonces, esta ecuación que tenemos nosotros aquí es una ecuación que nos va a permitir generar una variable aleatoria X que se distribuye ¿cómo? Exponencialmente. ¿Con qué parámetro? ¿Cuál es el parámetro que utilizamos en una distribución exponencial? Es un parámetro de escala. Nuestro parámetro es 1 entre lambda igual a 15. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Voy a sustituir 1 entre lambda igual a 15 en esta ecuación. Y como resultado de esa ecuación, perdón, de esa sustitución, lo que voy a tener ahora sí es mi ecuación que genera nuestra variable aleatoria para este ejemplo. Menos 15 por el logaritmo natural de 1 menos f de X. Entonces, esa ecuación que encerré ahí en el margen negro es la ecuación que el FlexSim estaría utilizando para poder generar la llegada de pacientes en nuestra puerta de entrada. ¿Qué necesita el FlexSim para poder generar esos valores de tiempo entre pacientes? Necesita generar estos valores de f de X. Esos valores que ustedes me dieron entre 0 y 1. Entonces, cada que quiero que se genere un nuevo paciente, el FlexSim internamente genera un valor entre 0 y 1 y a partir de ese valor entre 0 y 1 lo sustituye en esta fórmula
Y al sustituir ese valor entre 0 y 1 aquí, en este f de x, lo que tenemos es el valor de nuestra variable aleatoria, que sería el valor que tendría la variable en este eje x. Por ahí Profe, que alguien tenía una duda. sí. ¿De dónde salió el 15? O sea, el 1 sobre lambda igual a 15. Estamos ahorita asumiendo que ese resultado salió de una prueba de bondad de ajuste que hicimos, de una muestra de tiempos. Hicimos una prueba de bondad de ajuste de chi cuadrada o de Kolmogorov y resultó que esa era la distribución que mejor se ajustaba a nuestra muestra de tiempos, con ese parámetro. Entonces, se estimó este dato, esta distribución exponencial con el parámetro de 15 a partir de una muestra que recolectamos. Acuérdense que para recolectar datos de entrada a mi modelo, pues lo primero que tengo que hacer es un estudio de tiempos. Tengo que tener una muestra de tiempos entre llegadas de estos pacientes y una vez que tengo esa muestra, hago una prueba de bondad de ajuste, veo a qué distribución y con qué parámetros se ajusta mejor esa muestra. Y el resultado de ese análisis, pues es esto, que nuestra distribución, nuestra variable x1, distribuye exponencialmente con ese parámetro. Gracias. De nada. Ahora, ¿cuál es la parte más interesante de este análisis? Vamos a recapitular rápido antes de hacer un pequeño receso los 3 pasos. Paso número 1. Identificamos si la variable es continua o discreta, que en nuestro caso fue continua. Y después de obtener que es una variable continua, identificamos la función de densidad de esa distribución, en este caso la exponencial. Sabemos que el dominio va de 0 a infinito. Eso es lo que hacemos en el paso 1. En el paso número 2, integramos esa función de densidad de acuerdo al dominio, en este caso fue de 0 a infinito por el dominio de la distribución exponencial. Integramos la función de densidad y como resultado de esa función de esa integración tenemos la función de densidad acumulada. Paso número 3. En ese paso número 3 podemos utilizar 2 métodos. Estamos en el método de la transformada inversa, pero podemos utilizar 2 enfoques. El enfoque gráfico, que ya dijimos consiste en graficar nuestra función de densidad acumulada y con este método gráfico seleccionar en el eje Y el valor del RI y trazando líneas, pues identificar el valor de X. La desventaja, como ya lo comentamos, es que no es un enfoque muy exacto. ¿Cuál es el enfoque exacto? Que a partir de la función de densidad acumulada, despejemos X, que es nuestra variable aleatoria, y del resultado de ese despeje de X vamos a tener nuestra ecuación que genera nuestra variable aleatoria. Pero esta ecuación es para una variable aleatoria que se distribuye exponencialmente. Aquí la pregunta es, ¿qué pasaría si en lugar de que la distribución o que la variable aleatoria se ajusta a una distribución exponencial, se ajusta a una distribución triangular? ¿En qué cambiaría? Bueno, cambiaría en 2 cosas principalmente. Los pasos son los mismos, estos 3 que acabo de mencionar. Pero cambiaría en que la función de densidad de una distribución triangular es diferente a la de una exponencial. Obviamente el dominio de la distribución triangular es diferente al dominio de la distribución exponencial. Entonces partiríamos de esa función de densidad de la distribución triangular, el dominio de esa distribución triangular, integraríamos esa función de densidad en el dominio que tenemos de la distribución y después despejamos X de esa función acumulada que acabamos de obtener después de haber hecho ese proceso de integración. Entonces, podemos generar variables aleatorias continuas con estos 3 pasos, ¿sí? Siempre y cuando nuestra variable aleatoria se distribuya, ¿sí? Como una variable aleatoria de tipo continuo. Entonces, estos 3 pasos corresponden al método de la transformada inversa para variables aleatorias continuas. Lo que vamos a hacer ahorita después de nuestro pequeño receso es hacer un segundo ejemplo para la segunda variable aleatoria. Acuérdense que la segunda variable aleatoria representaba tiempo de atención a pacientes y se distribuía uniformemente. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es aplicar el método de la transformada inversa para nuestra variable aleatoria X2.
Quiero, antes de tomar el receso, abrir aquí la conversación por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o alguna duda. Yo, profe. Adelante. En otros ejercicios, cuando queríamos aproximar el valor de 1 sobre lambda, utilizábamos el promedio de los datos. Es correcto. Okay. Bueno, es que cada parámetro de cada distribución tiene diferentes formas de estimar ese parámetro. En el caso de la distribución exponencial, este parámetro de escala, que fue de 15 para este ejemplo, se estima el parámetro de una distribución exponencial con el promedio de los datos de mi muestra. Pero cada distribución va a tener diferentes parámetros y diferentes formas de estimar los parámetros. Por ejemplo, en el caso de la distribución uniforme, tomamos como referencia el valor mínimo y el valor máximo de nuestra muestra. En el caso de una distribución triangular, si queremos estimar los parámetros de una distribución triangular, acuérdense que son 3. ¿Sí? El valor más bajo, el mínimo, la moda, el valor que más se repite y el valor máximo. Entonces, cada distribución tiene parámetros diferentes y cada parámetro en cada distribución se estima de forma diferente. Gracias, profe. De Y nada. otra duda, pero es respecto a Flexim. El siguiente ejemplo que vamos a tratar es un ejemplo en donde vamos a analizar la variable aleatoria X2, que representa el tiempo de atención al paciente. Y vamos a seguir utilizando el método de la transformada inversa para generar esta variable aleatoria continua. La variable aleatoria se distribuye de forma o como una distribución uniforme con parámetros de 5,20. Entonces, si nosotros queremos hacer el análisis del método de la transformada inversa, vamos a regresar al pizarrón. El primer paso, si recuerdan, era vamos a identificar cuál es nuestra variable aleatoria, que representa el tiempo de atención a pacientes. Dijimos que se distribuye como una uniforme con 5,20 de parámetros, minutos por paciente. Muy bien, paso número 1. Vamos a identificar la función de densidad de esta distribución. La gráfica de esta función pues es muy conocida también por todos ustedes. Es una distribución acotada entre A y B. Y tenemos un valor constante en el dominio de A a X. Entonces la función de densidad es igual a f de X 1 entre B menos A en un dominio en donde X tiene valores mayores o iguales a A, menor o igual a B. 1 entre B menos A es una constante, como ya lo podemos ver aquí en la gráfica. Y esta constante es la misma para valores de X de A a B. Este sería entonces el paso número 1. Paso número 2. Vamos a integrar esta función. Y vamos a tener que la función de densidad acumulada se va a obtener a partir de valores de X igual a A, o sea, de A a un valor de X, sabiendo que el valor más grande que puede tomar X es B. ¿De quién? De f de X diferencial de X. Esto es lo mismo que tener la integral de AX de 1 entre B menos A diferencial de X. Vamos integrando con respecto a X. Y como 1 entre B menos A es una constante, la integral de una constante
es X. Entonces vamos a tener que f de X va a ser igual a el resultado de la integral de 1 entre b menos a es X por 1 entre b menos a, o sea, X entre b menos a. ¿Evaluada de dónde a dónde? Evaluada de X igual a un valor de X que cuando mucho puede ser B. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí. Sí, ahora. Evaluamos X en estos valores. Tenemos que f de X va a ser igual a X entre B menos A menos, vamos a evaluar X como A entre B menos A. Y el resultado de esto sería X menos A entre B menos A. Entonces, la función de densidad acumulada, va a ser igual a X menos A entre B menos A. Este es el resultado del paso 2. Y en el paso 3 del método de la transformada inversa, ¿qué tenemos que hacer? De esta función de densidad acumulada, vamos a despejar nuestra variable aleatoria X. Entonces, vamos a mover esto para acá un poco. Paso 3. Tenemos que la función de densidad acumulada f de X es igual a X menos A entre B menos A. Vamos a despejar X de esta ecuación y vamos a tener lo siguiente. B menos A por f de X igual a X menos A. X va a ser igual a A más B menos A por f de X. Entonces, lo que tenemos aquí en esta ecuación es nuestra ecuación que genera esta variable aleatoria X y que se calcula esta variable aleatoria X que se distribuye como una uniforme entre A y B con la siguiente ecuación. A más B menos A por f de X. Pero si recuerdan, los parámetros que nosotros estamos utilizando para nuestro ejemplo eran A igual a 5 y B igual a 20. Entonces, lo único que me queda ahora es sustituir esos parámetros en esta ecuación. Vamos a tener X es igual a 5 más 20 menos 5 por f de X. En resumen, la ecuación que va a utilizar el Flexing Healthcare para generar esta variable aleatoria X2 que representa el tiempo de atención a pacientes en el proceso es la siguiente. X es igual a 5 más 15 por f de X. ¿Qué necesita entonces el flexing para poder aplicar esta ecuación? Necesita generar números aleatorios entre 0 y 1. Estos números aleatorios van a ser esta f de X que tenemos aquí. Y bueno, R1, R2, R3, que son los que vamos a sustituir aquí en esta ecuación. Estos valores aleatorios entre 0 y 1, que también los tendríamos que generar completamente aleatorios sin sesgo, van a ser sustituidos aquí en este valor de f de X, con este
punto, en este término, y el resultado de sustituir el valor de RI en esta ecuación me va a dar el valor de la variable aleatoria. Entonces, ya puedo generar yo con mis dos ecuaciones, una la ecuación que genera la variable aleatoria que se distribuye exponencialmente, puedo generar nuestra variable aleatoria de tiempo entre llegadas. Y para generar la variable aleatoria de tiempo de proceso, tendría que utilizar la ecuación que tenemos nosotros aquí en la pantalla. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Algún comentario hasta ahorita? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, déjenme compartirles nuevamente el pizarrón virtual. Lo que quedaría ahora nada más es indicar que para generar esta variable aleatoria x1, la ecuación que utilizaríamos sería 1 entre 15, perdón, menos 1 entre 15 por el logaritmo natural de 1 menos f de x. Y para generar la segunda variable aleatoria, x2, la ecuación es esa que acabamos de ver en el pizarrón. x2 es igual a 5 más 15 por f de x. Profe, Adelante. no era nada más 15 porque era 1 sobre lambda igual a 15. Entonces, ¿dónde queda menos 15 al logaritmo natural de 1 menos f de x? No, si recuerdas cuando despejamos nosotros x, la ecuación general quedó como menos 1 entre lambda. Ah, perdón, ya te entendí. Tienes razón. Te refieres aquí. Si 1 entre lambda es igual a 15, entonces sería x1 es igual a, dijimos que era menos 15 por el logaritmo natural de 1 menos f de x. Es correcto lo que decías. Ahora, tomen en cuenta que para este ejercicio solamente estamos trabajando con dos variables aleatorias. ¿Sí? Una variable aleatoria x1 que representa tiempo entre llegadas y una variable aleatoria x2 que representa tiempo de atención al paciente. Bueno, ¿qué pasaría si en este proceso, que pudiera representar un equipo, a lo mejor de un equipo en donde se hace alguna resonancia magnética, resulta ser que ese equipo frecuentemente falla? Ya vimos cómo programar en el FlexSim los tiempos de fallo de un equipo. Entonces, si este equipo que está representado aquí en el proceso, que a lo mejor es una máquina de resonancia magnética, falla, pues habría que agregar aquí una siguiente variable aleatoria que hay que analizar, ¿no? Que sería x3, que podría representar el tiempo de falla del equipo. Y también tendríamos una siguiente variable aleatoria aquí mismo, x4, que representaría el tiempo entre fallas. Entonces estamos agregando en este ejercicio dos variables aleatorias más para representar las fallas de ese equipo que es mi proceso. Pero no son las únicas. Hay muchas variables aleatorias que nosotros pudiéramos incluir en nuestro sistema que vamos a simular. Y bueno, hacerlo de manera manual con una hoja de cálculo y generando con el método de la transformada inversa esta ecuación de x1 y x2. Luego el de x3 y x4 pues resulta no tan sencillo. ¿Sí? Resulta un proceso complicado si lo queremos hacer en el Excel. Ahora les voy a pedir, por favor, que como cierre de la sesión del día de hoy, vamos a abrir, por favor, un archivo de Excel. Y les pediría, por favor, que ustedes hagan lo mismo.
Un archivo de Excel nuevo, por favor. Listo, profesor. Listo, entonces en mi pantalla deben de estar viendo mi hoja de cálculo. Aquí voy a generar dos variables aleatorias. Voy a seguir con el mismo ejemplo con dos variables aleatorias. Tiempo entre llegada de pacientes. Minutos por pieza, perdón, por paciente. Y la siguiente variable aleatoria la voy a poner por acá a la derecha, que sería, perdón, tiempo de atención a pacientes. También en minutos por paciente. Ok. Paso número 1. Vamos a aplicar las dos ecuaciones que ya teníamos. Acuérdense, mi primera ecuación, x1 es igual a menos 15 por el logaritmo natural de 1 menos f de x. Y la segunda ecuación, dijimos que era x2 es igual a 5 más 15 por f de x. Entonces, vamos a empezar primero a generar la variable aleatoria x1. Voy a poner una columna que diga i y voy a numerar esta columna i de 1, lo voy a dejar hasta 100. Probablemente no necesitemos tantos datos, pero vamos a dejarlo en 100. ¿Listo, muchachos? ¿Ya lo hicieron ustedes también? En la siguiente columna vamos a generar el valor RI, que son los aleatorios que ustedes me estuvieron indicando, esos valores entre 0 y 1. Estos, la R representa el random, aleatorio, subíndice I, es RI va a ser igual pues a una probabilidad acumulada, a f de x. Ahora, como no es factible ahorita que yo les pregunte 100 datos entre 0 y 1, vamos a utilizar la función de aleatorio. Si tienen el Excel en inglés, póngale random. En mi caso es en español, le pongo aleatorio, abro paréntesis y cierro paréntesis. Y al utilizar esta función programada en el Excel, me va a generar un valor entre 0 y 1 de manera aleatoria. Ahora, voy a arrastrar esta celda para los 100 datos. Y si observan ustedes, los valores que se generaron de manera aleatoria son entre 0 y 1 y son diferentes los de ustedes a los míos. De hecho, como estos valores van a ir cambiando conforme vaya haciendo más cálculos, la recomendación para que estos valores ya no se vayan modificando ahorita en nuestro análisis, seleccionen por favor los 100 datos que acabamos de generar, póngale copiar y pegar como valores. Perdón. Muy bien. Entonces tenemos x1 va a ser igual a menos 15 por el logaritmo natural de 1 menos f de x es igual a RI. Entonces voy a hacer aquí el cambio. x1 va a ser igual a menos 15 por logaritmo natural de 1 menos RI. Y voy a programar en esta primera celda esa ecuación. Menos 1 por 15 por el logaritmo natural, ln, de 1 menos 0.2869. Ese es mi primer valor aleatorio. Y lo voy a dejar aquí nada más con 3 decimales. O posiciones decimales. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Puedo ver la fórmula de los números aleatorios? Porque sí, salen números enteros. Ok, tienes que ponerle igual aleatorio o random
Abres paréntesis y cierras paréntesis. Dentro de los paréntesis no pongan ninguna instrucción. ¿Listo? ¿Sí se corrigió? Sí, ya se pudo. Muy bien. Bueno, el valor que me da aquí, que marqué en naranja, es el valor de mi variable aleatoria X1, que representa el tiempo entre llegadas. ¿Qué significa mi 5.073? Significa que si yo trazo aquí una línea de tiempo, esta línea de tiempo representa mi tiempo de simulación. Empieza en 0, la simulación, minuto 0, y termina en 480. Entonces, el 5.073 que me aparece a mí y que seguramente con ustedes es diferente, es el tiempo que va a transcurrir desde que desde que empezamos nuestra simulación en el minuto 0 hasta que llega el primer paciente. Entonces, el 5.73 es el tiempo que transcurre entre el minuto 0 y el primer paciente. Ahora, ¿qué va a pasar para el segundo paciente? Voy a recorrer la fórmula con el siguiente valor aleatorio de 0.98 y me da 67 minutos. Aquí es muy extremo porque el valor del aleatorio es 0.98. Está muy arriba en la gráfica ese valor de RI. Pero bueno, fue generado de manera aleatoria. ¿Qué va a pasar aquí? Que el tiempo que transcurre entre el paciente 1 y el paciente 2 va a ser mayor. Entonces, este tiempo que transcurre entre la llegada del paciente 1 y el paciente 2 va a ser el valor de 67.096 minutos. Y si sigo arrastrando mi celda, en la segunda celda el valor es de 33.53, 3.018, ¿sí? 1.83, etc. Entonces, permítanme por favor un segundo, muchachos. No tiene el audio prendido. Perdón, ahora sí. El tiempo que podemos observar aquí en mi columna naranja representa el tiempo que transcurre entre la llegada de un paciente a otro. Aquí en mi primera simulación, en esta hoja de cálculo, estoy simulando la llegada de 100 pacientes. Pero ¿cuántos valores de RI tengo que generar? ¿100 son suficientes o requiero de menos o requiero de más? ¿De qué va a depender eso? Va a depender del tiempo de la simulación. Es decir, si yo le pongo que quiero correr 8 horas mi simulación, 480 minutos, lo que voy a hacer en esta columna E, y les pido que ustedes también lo hagan por favor, es generar una columna que le voy a llamar tiempo acumulado. Y lo que voy a acumular es la columna que marqué en naranja. La primera celda va a ser igual, 5.073, es el tiempo que transcurre entre el inicio de la simulación y la primera llegada. Después, en la siguiente celda, voy a acumular 67.096 más el tiempo acumulado de 5.073. Y observen ustedes que tenemos un valor de 72.17. ¿Qué representa este 72.17? Representa el tiempo que transcurre desde que nuestra simulación empezó en el minuto 0 hasta que llegó el segundo paciente. Si arrastro la celda, el valor de 105.707 representa el tiempo desde que empezó la simulación hasta que llegó el paciente 3. Ahora quisiera hacerles una pregunta. ¿Hasta qué momento tendría que detener yo aquí el correr la celda?
O sea, acaban las 8 horas del día o el Ok. tiempo determinado de la simulación. ¿Es correcto? Observen ustedes que cuando arrastro esa celda que va con el tiempo acumulado hasta los 100 pacientes que yo registré inicialmente, llevo un tiempo acumulado de 1739 minutos. Pero si yo hubiera puesto en mi simulación que quiero simular por 8 horas, bueno, hay muchos pacientes que ni siquiera los vamos a ver que aparezcan por la puerta, porque el tiempo de simulación ya terminó. Entonces, me voy a ubicar en el valor de, en mi caso, les pediría que ustedes también lo hagan. Ubíquense en el punto en donde el tiempo acumulado es igual o menor a 480 minutos. En mi simulación me indica que para la llegada del paciente 33, el tiempo acumulado en el reloj de simulación es de 574.79 minutos. Pero ya para el paciente 34, el tiempo acumulado es de 584. Eso me está indicando. Profesor, ¿no era 480? ¿En dónde, perdón? Ah, es correcto. No era... 8 horas, tienes razón. Entonces es un poquito más arriba. Va a ser aquí. El tiempo acumulado menor o igual a 480. Entonces, en mi simulación, llegarían 26 pacientes que son los que vamos a ver entrar por la puerta de entrada, pero el paciente 27 ni siquiera lo vamos a ver porque en ese momento ya la simulación ya se detuvo. Entonces, en mi simulación, en mi réplica, tengo 26 pacientes que llegaron. En la de ustedes, ¿cuántos pacientes llegaron? ¿Quién quiere dar ahí, a ver, 3 personas que digan, por favor, cuánto les dio? 35. 31. 31. Ok, muy bien. Ahora fíjense, alguien me hizo una pregunta hace 2 sesiones aproximadamente que me decía, ¿por qué el stream que aparece en el FlexSim, cuando ponemos la distribución aparece la opción de stream, que por default dice 0 o dice 1, ¿por qué es tan importante? Observen ustedes que mi resultado varía ligeramente del de ustedes, pero sigue siendo la misma distribución exponencial con el parámetro de 15. Para todos es la misma. ¿Por qué cambia entonces el número de pacientes que llegan en mi réplica que la que llegan en su réplica? Recuerden ustedes que la generación de esta variable aleatoria, X1, dijimos que dependía del parámetro menos 15 por el logaritmo natural de 1 menos el RI, el pseudoaleatorio. Su conjunto de aleatorios es diferente al mío, su conjunto de RI es diferente al mío y eso hace que el resultado varíe ligeramente entre ustedes y el mío. Ahora, ¿cuál es la razón de ser de ese número semilla, del stream que aparecía en el FlexSim? Lo vamos a ver con más calma, pero este valor del semilla va a afectar directamente a este valor del RI. Es decir, el conjunto de aleatorios que nosotros estemos generando, ahorita lo estamos generando con la función del Excel, la función de random. Pero más adelante, en unas 2 o 3 sesiones más, veremos diferentes algoritmos para generar estos valores entre 0 y 1. Y todos esos algoritmos que me van a servir para generar estos valores entre 0 y 1 van a depender de un número semilla. El número semilla es el stream que nosotros veíamos en el FlexSim. Por eso el día de ayer que estábamos trabajando con diferentes escenarios, si recuerdan, por default estaba la opción de que las semillas se repitieran en cada corrida. Entonces, cada que nosotros le poníamos reset y run, el resultado siempre daba el mismo. ¿Cuál es la razón? Porque el semilla que estábamos utilizando para generar nuestras variables aleatorias se estaba repitiendo en cada corrida. Cuando nosotros le quitamos esa opción de que el semilla no fuera constante, sino que fuera cambiando, entonces lo que vamos a tener es que en cada corrida, yo hice mi corrida ahorita aquí en el Excel, y el random que utilizó aquí el FlexSim, perdón, el Excel, utilizó un número semilla en particular. ¿Sí? Pero la corrida que ustedes tienen y que me dieron su resultado, la muestra de aleatorios utilizó otra semilla. Entonces, la semilla es la que me permite generar los valores aleatorios. ¿Sí?
Pero estos valores aleatorios que están entre 0 y 1 son los que van a permitir generar la variable aleatoria. Entonces, de ahí la importancia de que el semilla que nosotros utilicemos, ¿sí?, lo definamos como algo constante o como algo que puede cambiar. No, cada réplica, el semilla debe de cambiar. Por eso es tan importante que vayamos utilizando semillas diferentes. Adelante, Marcela. Profe, pero, por ejemplo, cuando estamos programando el FlexSim, que ya sea en las entradas o en lo que sea, que ponemos algún tipo de distribución y nos pide un valor para la semilla, no sería relevante si lo ponemos como 0, como 1 o como algún otro valor, ¿o sí? No sería relevante porque lo que va a utilizar el FlexSim es esa semilla, que pudo haber sido 47, va a servir para generar esta variable aleatoria. Pero cada réplica que nosotros vayamos cambiando, o sea, cada que le pongamos reset y run, lo ideal sería que esa semilla vaya cambiando. Entonces, el poner la semilla en realidad no tiene muchas relevancias. La relevancia viene cuando nosotros desactivamos ese botón que dice repetir semilla. ¿Por qué? Porque lo que queremos es hacer correr varias réplicas de nuestro modelo y a partir de esas réplicas poder tener resultados diferentes para poder hacer el diseño análisis de experimentos. Por eso les decía que el stream que venía por default 0 y 1 no era necesario modificarlo, lo dejáramos como normalmente lo recomienda el FlexSim, porque en realidad nos importa que el semilla vaya cambiando cada que nosotros vamos haciendo una nueva corrida experimental. Entiéndanse como corrida experimental cuando le ponemos reset y run y el modelo corre 480 minutos completos. Gracias, profe. De nada, señorita. Y bueno, para ir cerrando algunos puntos en esta sesión, este ejercicio muy probablemente no lo terminemos, así es que les pido que lo vayan guardando. Lo que tenemos aquí es el tiempo entre llegadas en la columna naranja y el tiempo acumulado de pacientes. Y ya vimos ahorita en resumen que para mí llegan 26 pacientes en 480 minutos y con ustedes es ligeramente diferente. Ahora vamos a generar la segunda variable aleatoria. En esta segunda variable aleatoria, pues esos pacientes que llegan van a tener que ser atendidos en este proceso. Entonces voy a generar otra columna que diga I. Y aquí lo que voy a hacer es, esta columna I la voy a recorrer nada más para tenerlo igual todo hasta 100. Aunque ya sé que como van a llegar menos pacientes, no se van a necesitar todos. Y lo que voy a hacer aquí en esta variable x2 es generar una segunda muestra de números pseudoaleatorios. Así es como funciona también cualquier simulador. FlexSim, ProModel, Arena, etc. Cada variable aleatoria utiliza una muestra de aleatorios entre 0 y 1 diferente. Entonces voy a utilizar la función de random. Abro paréntesis y cierro. Y tengo .6177. Lo voy a acotar aquí a 4 posiciones decimales. Y les voy a pedir también que ustedes corran esta celda para los 100 para los 100 pacientes que definimos que en teoría iban a llegar. Ya que generaron esa columna de aleatorios entre 0 y 1, que va a ser diferente, como ya comentamos, a la de la variable x1, voy a copiar los valores para que no se esté moviendo el valor, porque si yo muevo una celda, como les comentaba, los valores van a cambiar. Cada que muevo una celda, el semilla que está utilizando la función de aleatorio cambia y los valores cambian. Por eso la copié y pegué como valor. Entonces vamos a generar aquí x2. x2 va a ser igual, ahí tenemos la fórmula arriba, 5 más 15 por RI. Programamos 5 por 15 por el f de x o el RI, que es la probabilidad acumulada, en mi caso de 0.7945.
Muy bien. Y aquí me dio un valor de... Profe, ¿no está mal la fórmula? 59. Ah, con razón. Porque deberían de dar valores entre 5 y 20. Es 5 más, perdón, aquí le puse por, es más. 16.91. Ahora sí. Sí, recuerden que esta variable aleatoria está acotada, se ajusta a una distribución normal, uniforme, perdón, pero está acotada entre valores de 5 y 20. Entonces, si me salía un valor de 50 y tantos como ahorita, pues no tenía sentido, había cometido un error. Entonces, ¿qué significa este primer valor? El primer paciente que llega, ¿sí? El primer paciente que llega, que fue este paciente que llegó en el minuto 5.073, pasa a ser atendido y va a ser atendido en 16.91 minutos. ¿Qué va a pasar con el segundo paciente? El paciente que llegó en el minuto 72.17. Borro la celda. Ese segundo paciente va a ser atendido en 8.91 minutos. Y el tercer paciente en 8.48 y así sucesivamente. ¿Queda claro? Nada más que hay que tener cuidado. Porque si recuerdan, solamente me llegaron 26 pacientes. Entonces, hay muchos datos que yo calculé ahorita aquí que en realidad no van a servir. Mi simulación va a terminar mucho antes. Pero eso lo haremos la próxima sesión. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Recuerden que estamos analizando ahorita un modelo de este tipo. Pacientes que llegan a una fila y después son atendidos en un proceso con esta distribución, la uniforme de 5-20 y después salen. ¿Cuáles son los métricos que me pudieran interesar evaluar en este sistema? Pues a lo mejor un métrico que me interese evaluar, le voy a llamar ahorita Y1, es el tiempo promedio de espera en fila. O quizá el tiempo promedio de espera en el sistema. Entonces, lo que vamos a hacer en nuestra próxima sesión después del examen es continuar con este ejercicio. Les pediría que guardaran por favor ese archivo de Excel que vamos a retomar y con esos datos que ya calculamos vamos ahora a analizar estos dos métricos. Cómo calcular el tiempo promedio de espera en la fila y cómo calcular el tiempo promedio de espera en el sistema. La intención de este ejercicio que estamos viendo, que es un ejercicio muy acotado con pocas variables aleatorias, es solamente que ustedes puedan observar que si nosotros modelamos este sistema utilizando una herramienta como FlexSim, el análisis lo hacemos en minutos, ¿sí? Muy rápido. Sin embargo, utilizar una hoja de cálculo y aplicar estos conceptos de generación de variable aleatoria de manera, digamos, manual, también es posible hacerlo, pero implica más capacidad de análisis, más también más tiempo para requerir este análisis, ¿no? Entonces, la importancia de este ejercicio radica principalmente en comprender lo que hace internamente FlexSim cuando nosotros le ponemos reset y run. Cuando vemos los monitos apareciéndose por la puerta, es porque se están generando variables aleatorias. Cuando nosotros vemos al paciente siendo atendido en un proceso, es porque se está generando una variable aleatoria. Y esta es la forma en la que internamente el FlexSim lo está haciendo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, Profe, profe. yo tengo la duda de que si esto va a venir mañana. No. Este tema todavía no lo hemos terminado. Vamos a continuarlo el próximo viernes. Entonces, este tema no viene incluido, el de generación de variables aleatorias, no viene incluido en el examen de mañana. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta o algún comentario, muchachos?